Bueno, pues lo primero de todo, dar la bienvenida a los asistentes. Me presento, soy Daniel García, soy especialista del área de comunicaciones y me acompaña Víctor Aznar, que es el técnico del área de comunicaciones, ¿de acuerdo? Vamos a empezar ya con este mini webinar, ¿de acuerdo? Como bien veis en la presentación, vamos a hablar de la integración de la voz IP con los CRMs, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero un poquito el índice, el contenido que vamos a ver. Haré yo los dos primeros puntos, una pequeña introducción de quiénes somos, aunque bueno, creo que nos conocéis ya de sobra. Haremos una pequeña introducción también de qué es necesario para integrar estas comunicaciones con los CRMs y os hablaré también de las ventajas que puede tener la empresa en esta integración. El punto 3 y el punto 4 va a ser más práctico que teórico, ¿de acuerdo? Será mi compañero Víctor quien se encargue de ello. Veremos qué es necesario, hablando de aplicaciones que se van a necesitar para esta integración. Y luego, en el último punto, haremos unos ejemplos de cómo recibimos la llamada, cómo emitimos la llamada y cómo lo veríamos con nuestro CRM, ¿de acuerdo? Al final, como siempre, pues será el turno de ruegos y preguntas. Bueno, como bien os he comentado, me imagino que todos los presentes nos conocéis, Grupo Integra, dividido en 6 áreas, ¿de acuerdo? Nuestro área está dentro de tecnología, el área de comunicaciones, ¿de acuerdo? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos Comunicua, ¿de acuerdo? Nosotros somos unos consultores de comunicaciones. Hace unos años ya que hicimos un gran cambio, dejamos de ser un operador móvil que únicamente se dedicaba a vender líneas móviles y líneas fijas, ¿vale? Uno de tantos que hay en el mercado. Entonces, quisimos dar un cambio y ser diferentes al resto, ¿de acuerdo? Con dos puntos fuertes. Uno era que somos multioperador y podemos dar líneas móviles y parte fija de cualquier operador con cualquier cobertura. Y otro segundo punto fuerte es la integración total con todos los sistemas de la empresa, ¿de acuerdo? Como puede ser con Microsoft Teams, que ya hicimos un webinar hablando de ello, o como puede ser con la integración con los CRMs, que es lo que venimos a contaros hoy. Aquí podéis ver un poquito todos los servicios que podemos ofrecer dentro de Comunicua y hoy pues nos vamos a centrar en servicios avanzados, ¿de acuerdo? En integración con sistemas de la empresa, como hemos dicho, con Teams, con ERPs, con temas de seguridad y con CRMs, que es en lo que nos vamos a centrar. Bueno, el punto 1, ¿qué es lo que necesitamos para esta integración, de acuerdo? Con nuestra voz IP y CRMs. En primer lugar, pues telefonía voz IP. No es necesario, o sea, es necesario que sea voz IP, no se puede hacer con la telefonía tradicional de analógica. Necesitamos un usuario en CRM y necesitamos un sofón instalado en el PC. ¿Qué es un sofón? El sofón es como si fuera un Skype, es una aplicación con la cual podemos tener la línea fija en el ordenador, ¿de acuerdo? No es necesario recibir las llamadas en el sofón, ya que como luego veremos con Víctor, podemos tener un teléfono de sobremesa y recibir y enviar todas las llamadas desde el teléfono de sobremesa, ¿de acuerdo? Pero sí que es obligatorio tener instalado esta aplicación, este sofón, para que se integre con el CRM para el momento de recibir una llamada o emitir una llamada que salte la ficha del cliente en el CRM, ¿de acuerdo? Ventajas de la integración con CRM son muchas, ¿de acuerdo? Hemos querido destacar estas 4, pero son muchas ventajas que podéis tener a la hora de integrar lo que es la telefonía voz IP con el CRM. Punto 1, incremento de la productividad, ¿de acuerdo? Podemos tener una mayor eficiencia de ventas con esta integración. ¿Por qué? Pues porque en el momento que esta llamada nos entra, directamente se abre la ficha del cliente, ¿de acuerdo? Y de cara al cliente, pues bueno, dirigirte a Antonio, a María o a Pepito directamente te da un toque diferencial de atención al cliente, ¿de acuerdo? Siempre es bienvenido que cuando tú llamas a un lado te digan pues por tu nombre, sepa quién eres, sepa qué productos tienes contratados con ellos o qué temas pendientes tengas con la empresa, ¿de acuerdo? Es un servicio más personalizado, ¿de acuerdo? Es posible crear en una primera llamada a un cliente nuevo en caso de que no sea un cliente actual del CRM y podemos hacer ya esa venta durante la primera llamada, ¿de acuerdo? No sería la primera vez, por ejemplo, en mi caso, al ser comercial, que me ha tocado hacer una llamada, apuntar a boli y papel lo que yo he hablado con este cliente y pasarlo después
al ordenador, al CRM, ¿de acuerdo? Entonces, con esto evitamos ese paso de tener que anotar toda la información que hemos hablado con el cliente en un Word o a papel, como os he dicho, y directamente en esta primera conversación podemos ir metiendo en el CRM todos los datos que nos está dando el cliente e incluso pues cerrar una venta, ¿de acuerdo? Llamadas a golpe de clic, os lo explico ahora, aunque veremos el ejemplo práctico mejor con Víctor. Directamente con el CRM, el número de teléfono que esté guardado en el cliente, directamente va a salir un icono de un teléfono y nos va a permitir hacer la llamada sin necesidad de tener que ir al teléfono físico y marcar el número, ¿de acuerdo? Y luego servicios adicionales que nos va a permitir esta integración, pues temas de satisfacción, temas de encuestas, la posibilidad de grabar la llamada y ver datos en tiempo real de llamadas recibidas, llamadas emitidas y cuánto rato hemos estado hablando con el cliente, ¿de acuerdo? También esto nos va a permitir establecer un call center con los puestos de la centralita, ¿de acuerdo? Para todo el tema de información adicional de estadísticas con el cliente, ¿vale? Vamos a pasar ya a la conclusión final después de ver estos dos primeros puntos, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues el punto final es que nos proporciona una plataforma simplificada para gestionar todas las tareas, ser más eficiente, sobre todo ahorrar tiempo y disminuir costes, ¿vale? Porque no tenemos que hacer ningún tipo de inversión en hardware, tanto el tipo de CRM como la voz IP, es todo en la nube y no habría que hacer ningún tipo de inversión, ¿vale? Vamos a ver ya el tema 3, os paso con mi compañero Víctor, que os va a explicar un poquito qué aplicaciones se pueden integrar con la voz IP y cómo se hace. De acuerdo. Muchas gracias, Dani, por tu presentación. Buenos días a todos. Lo que vemos es que las aplicaciones se pueden integrar con las telecomunicaciones. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser integrar un softphone con diferentes aplicaciones. Podemos integrarlo con Microsoft Teams, que lo vimos en un webinar anterior. Podemos integrarlo con un CRM, ya sea Dynamics, Salesforce o el que sea. El mismo se sincroniza también con nuestro Outlook y también con un navegador web, dígase Google Chrome, Firefox, para poder realizar las llamadas desde la propia página del CRM. En un caso práctico como el de hoy, vamos a ver un software integrado con el CRM Dynamics, con Outlook y con Google Chrome, para ver cómo funcionaría el recibir llamada desde el propio softphone. ¿De acuerdo? Voy a abrirlo. Lo primero que nos va a pedir va a ser lógicamente, nuestro usuario y contraseña para poder acceder a nuestro softphone. Previamente ya ha sido configurado para que se abra automáticamente y desde aquí, desde nuestra pestaña, podemos ver que tenemos una aplicación en los módulos para integrar con el CRM con nuestro usuario y contraseña de CRM. ¿De acuerdo? Luego también tenemos ya instalado el add-on para hacer llamadas desde Google Chrome. Para que veáis, Dani, por favor, ¿puedes realizar una llamada a nuestro teléfono de pruebas? Sí. De acuerdo. Ahí vemos que entra una llamada, nos está sonando tanto en el teléfono que tenemos al lado como nos está entrando en el softphone, como habéis visto abajo. Aquí se nos ha abierto la página de nuestro contacto. Yo puedo coger la llamada tanto desde el teléfono que tengo en la mesa como desde el propio softphone. ¿De acuerdo? Contesto la llamada. Y desde aquí ya podríamos introducir todo lo que son los datos dentro de la ficha del cliente. ¿De acuerdo? Una vez aquí, podríamos nosotros introducir el motivo de la llamada, podríamos ver las llamadas que se han realizado a lo largo del tiempo y podríamos ver todos los datos de nuestro cliente. ¿De acuerdo? Más datos, por ejemplo, si nosotros en este caso queremos hablar con él, queremos llamar a este mismo contacto, previamente he abierto aquí nuestra página con nuestro contacto y desde aquí nos sale su número de teléfono en el que a golpe de clic podemos decirle que nos llame desde el propio softphone a nuestro contacto. Nos abrirá la página, lógicamente, para añadir lo que nosotros hagamos en esta llamada. Y por favor, Dani, confírmame que te está entrando una llamada de nuestro teléfono de pruebas. Sí.
Me está entrando una llamada que la cojo ahora. ¿De acuerdo? Vale. Hola, Dani, perfecto. Sí. Muy bien. De acuerdo. Vamos a ver si conseguimos, por favor, una llamada que no tengamos guardada para que veáis también cómo salta nuestro nuevo contacto. Sí. Antes he llamado con una numeración que la teníamos guardada en el CRM y ha salido el nombre de Dani Prueba, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la llamada ahora con una numeración que no está guardada en el CRM para que podáis ver cómo crear a un cliente potencial, ¿de acuerdo? No es necesario que... Ahí nos está entrando una llamada. Voy a coger desde el teléfono que tengo aquí. Y desde aquí nos sale ya la pestaña de nuevo cliente potencial para poder rellenar todos los datos del cliente. Podemos finalizar la llamada y la página no se cierra hasta que nosotros le digamos para que nosotros podamos introducir los datos necesarios para añadir este nuevo contacto potencial a nuestro CRM. También tenemos, desde el mismo softphone, tenemos una integración con Outlook en el que podemos ver los contactos que tengamos guardados en nuestro propio Outlook y ahora mismo en el que nos saldrían su correo electrónico, su número de teléfono si lo tuviéramos guardado y el resto de resto de datos que nosotros metamos en Outlook serán también sincronizados con este softphone. También estamos haciendo pruebas con otros tipos de CRM, pero hasta el momento estamos todavía probando con Dynamics. Sí, como bien dice Víctor, estamos haciendo pruebas con otros CRMs, como puede ser Salesforce, e incluso nos podemos adaptar a algún CRM propio de algún cliente. Pues muchos de vosotros nos hemos encontrado que tenéis CRMs propios dependiendo el tipo de empresa, ¿de acuerdo? Entonces, también damos la posibilidad de hacer esa integración con vuestros CRMs, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, habéis visto ahora el caso práctico de cómo recibimos una llamada de un cliente que está guardado dentro del CRM y de un cliente que no está guardado, ¿de acuerdo? Como veis en la pantalla de atrás, de nuevo cliente potencial, donde yo he podido meter aquí el nombre, la empresa y demás, y lo que he hablado con el cliente, ¿de acuerdo? Podemos ir pasando el cliente a diferentes fases. Vamos a hacer también la prueba al revés, ¿de acuerdo? Vamos a llamar directamente desde el teléfono fijo, ¿vale? Para que veáis cómo se abre el CRM. ¿Cierro esto? Sí, por favor. Vale, estamos ahora con el teléfono fijo y me va a llamar a mí. Vale, yo estoy recibiendo la llamada en mi teléfono móvil, ¿de acuerdo? Y directamente, como veis, se le abre la prueba, o sea, perdón, se le abre el contacto de Dani Prueba, que es el que hemos creado para esta ocasión, ¿de acuerdo? Es decir, tanto llamada recibida como llamada saliente, automáticamente se abre el contacto que hemos creado en este caso con la empresa Copermin de Dani Prueba, ¿vale? Una vez que entramos en la empresa, podemos ver lo que se ha guardado de la llamada, ¿de acuerdo? En este caso no hemos escrito nada, pero vemos que ha sido una llamada que ha durado 8 segundos, ¿de acuerdo? Y si hubiéramos escrito, pues el cliente llama para contratar X servicios, se hubiera guardado aquí, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos todas las llamadas, todas las pruebas que hemos hecho. Pues en este caso sí que hicimos una prueba, entregó tarjeta SIM y se guardaba ahí, ¿de acuerdo? Y te dice la fecha y el rato que ha durado la llamada, pues en este caso 37, ¿de acuerdo? Lo he dicho, tanto llamada saliente como llamada entrante, ¿de acuerdo? Entonces, también hemos visto con Víctor un cliente que podamos ver aquí, vamos a buscar el mismo, con Mermin. Gracias a la integración con Google Chrome nos saldría la pestaña para nosotros el Communication Tools es nuestro softphone. Entonces nosotros desde aquí podríamos realizar una llamada y se nos abriría nuestro softphone, le haría la llamada y nos abriría el CRM con el contacto para ver que estamos llamando a nuestro contacto. Podemos realizar una llamada tanto desde una página web como desde nuestro CRM. Vale, entonces como hemos visto directamente desde Google buscando un contacto, ¿de acuerdo? Dándole al teléfono, se hace la llamada, en este caso no está creado este teléfono y se te abre la opción de nuevo cliente, ¿de acuerdo?
Si esta numeración estuviera guardada en el CRM, se abriría la ficha del cliente con todos sus datos para poder meter los datos de la llamada. ¿De acuerdo? Entonces, esto es básicamente lo que os queríamos enseñar, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo funciona la integración de la voz IP con CRM, y creemos que, bueno, de cara a las empresas le puede servir y le puede dar un toque diferencial al tema de las llamadas tradicionales, como se ha hecho toda la vida, como os he comentado antes, a boli y papel, y luego, por ejemplo, meter al CRM la visita o los datos de la llamada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues Alfredo, ya estaría lo que queríamos enseñar, ¿de acuerdo?